El día de hoy vamos a iniciar nuestro recorrido hacia entender el método simplex, conociendo el concepto de matriz. Decimos que una matriz es un arreglo numérico que se organiza en filas y en columnas. Eso es el concepto más claro de matriz. Podemos decir también que una matriz A de m filas por n columnas es un arreglo rectangular, como ustedes lo pueden observar acá, un arreglo rectangular de números, de m por n números, acomodados o dispuestos en m filas por n columnas. El método simplex se basa precisamente en entender y en hacer relaciones de operación con matrices. Para eso tenemos un largo camino, pero interesante a su vez, porque vamos a entender paso a paso cómo lo desarrollamos y qué se necesita para entender el método simplex. Pero primero hay que entender o hay que adentrarnos hacia este concepto y cómo manejamos las matrices. Ya acabamos de enunciar que la matriz es un arreglo rectangular de números que van organizados en un número determinado de m filas por n columnas. Las filas siempre van horizontales, de izquierda a derecha, y las columnas son las verticales, como las columnas o las vigas que sostienen una construcción, las verticales. Estas son nuestras columnas en las matrices. Por lo general, para el método simplex nosotros nos vamos a organizar o realizando más bien operaciones entre las filas, pero vamos a entender exactamente cómo funciona una matriz, cómo se representa y cuáles son sus componentes. De hecho, las componentes de una matriz son cada uno de los números que forman la matriz. Esos son los componentes, son cada uno de los números que se encuentran dentro de la matriz. Las matrices son un tema muy importante en matemáticas, ya que pues podemos hacer unos pequeños apuntes históricos a que hay una forma en las matemáticas que se llama la determinantes. Las determinantes es un número, es una operación que nosotros realizamos con las matrices. De hecho, podríamos decir que la madre de una determinante se le puede nombrar como la matriz, es como el origen de la determinante. Eso es lo que nosotros estamos haciendo y lo que estamos nosotros acá, digamos, dando hoy a conocer. Nosotros tenemos, por ejemplo, varias matrices. Tenemos de varios tamaños. M por N me va a indicar algo muy importante, me va a indicar el tamaño de la matriz. Cuando estamos hablando del tamaño, por ejemplo, tenemos esta matriz. Podemos tener esta. Esta matriz de una fila y tres columnas, ¿cierto? Tenemos solamente una fila. Pero tenemos 1, 2 y 3, es decir, 3 columnas. Podemos decir que esta es una matriz de 1 por 3. Esto siempre por lo general es bueno dejarlo indicado, porque esta multiplicación me indica el tamaño de la matriz, es decir, una fila por 3 columnas. Y me indica el número de componentes que tiene, es decir, 1 por 3, 1, 2, 3. Tiene 3 elementos. Esta es una matriz sencilla. Si nosotros quisiéramos elevar un poco la apuesta, en este caso diríamos que la matriz, esta letra A, siempre las matrices se representan por mayúsculas y las componentes por minúsculas. La matriz, acuérdense siempre de este concepto, las matrices se representan por letras mayúsculas. Mientras que las componentes se representan minúsculas. Bueno, por lo general los componentes que se representan también, digamos, en letras, si hablamos que fuese en términos algebraicos, pues se representan por letras en este caso minúsculas, y también, obviamente, por lo más importante, por los números, porque finalmente la matriz es un arreglo rectangular de números. Si yo tengo la matriz B igual 1, 3, menos 2, 4, 5, 0, 1, menos 6, 8, 7, 2 y menos 9,
tenemos un arreglo matricial de cuántas filas. Acuérdense que las filas son las horizontales, entonces contamos, podemos hacer un subrayado 1, 2, 3 y 4, es decir, 4 filas por cuántas columnas, que son las verticales. Entonces ustedes cuentan 1, 2 y 3. Quiere decir, es una matriz de 4 por 3 con ¿cuántos componentes? 4 por 3, 12. 3, 6, 9 y 12 números o componentes. Este número, como lo dijimos acá, identifica el tamaño. Y por lo general estamos hablando de que cuando son matrices m por n, donde m y n son números diferentes, son matrices de tipo rectangular, como la que hemos acabado de dar ejemplo. Pero también existen matrices que son muy especiales. Por ejemplo, si tenemos otra vez una matriz C, tenemos la matriz C igual 3, menos 6, 4, 2, 3, 8, 0, 1 y menos 7, tenemos una matriz de ¿cuántas filas? 1, 2, 3. ¿Cuántas columnas? 1, 2 y 3. Es decir, tenemos una matriz de igual número de filas por igual número de columnas. En este caso una 3 por 3, ¿cierto? 3 filas, 1, 2 y 3, por 3 columnas. 1, 2 y 3. Este tipo de matrices donde el número de filas es igual al número de columnas se le conoce como matriz cuadrada. Y las matrices cuadradas son muy importantes en muchos eventos de la matemática y son las que vamos a observar con más continuación cuando resolvemos ecuaciones. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, cómo funciona una matriz, porque al tener en cuenta cómo funcionan las matrices, podemos nosotros identificar sus componentes. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos identificar una componente, nosotros podemos tomar entonces una notación, digamos, variada para identificar. Es decir, vamos a asignar nombres a cada elemento, a cada fila y a cada columna. Por lo menos a las filas, a esta fila la vamos a llamar F sub 1 o fila 1. A esta fila la vamos a llamar F sub 2. Sub quiere decir debajo o número pequeño. F sub 2 y F sub 3. ¿Cierto? Tenemos 3 filas. Ahora, las columnas, siempre por lo menos una sugerencia, empiecen a numerar las filas o a nombrarlas de arriba hacia abajo. Y las columnas de izquierda a derecha. Como en este caso, C1 se va a llamar columna 1, C2 se va a llamar columna 2 y C3 se va a llamar columna 3. Tenemos una organización donde podemos identificar las componentes. Si nosotros queremos en esta fila, en esta matriz de 3 por 3, queremos identificar cuál es la componente perteneciente a la fila 3, columna 2, ¿cierto? Lo que hacemos nosotros es ir hasta la fila 3. Entonces, fila 1, fila 2, fila 3. Acá está la fila número 3. Ahora, la columna, me dicen que es la columna 2, entonces, columna 1, columna 2. Encierro entre rectángulos estas filas. Esta fila y esta columna. El número que me aparece en la intersección de la fila y la columna, o sea, este 1, es el elemento o la componente que estamos buscando. De esta manera nosotros podemos identificar componentes en una matriz. Por ejemplo, 3, ahora nos dan el proceso inverso. Por ejemplo, el número 3, ¿en dónde se encuentra? Entonces ustedes dicen, el número 3 se encuentra en la fila 1, encontrándose con la columna 1. Entonces tenemos que es el número 3. Esa es una manera muy sencilla de trabajar con las componentes de una matriz. Al identificar las componentes, podemos nosotros hallar el valor de una componente de la matriz. ¿Esto qué importancia tiene? En el trabajo con elementos como Gauss-Jordan,
en el trabajo con método simplex tenemos que, digamos, transformar como lo hicimos en una clase de matriz inversa, una de los primeros videos que realizamos nosotros, cuando nosotros queremos detallar la siguiente operación. Un ejemplo. Vamos a volver en esta matriz 1, 4, 3, 0, 5, 7, bueno, más bien en vez de un 0, un 6, 6, 5, 7 y en vez de este 1 vamos a hacer un 2. 4, 3, 1. Vamos a volver este 2 un 1 y todo lo que hay debajo de este número los vamos a volver ceros. El solo hecho de identificar que el primer elemento de la matriz y los que están debajo, ¿cierto? 1, 2, 1, 3, fila 1, fila 2, fila 3, entonces sería 1, 1, 2, 1, 3, 1. Todos los elementos debemos volverlos en 1, 0, 0. Ese solo hecho de saber identificar la posición de uno de los componentes dentro de la matriz es muy importante para saber realizar operaciones. Bajo este orden de circunstancias, comenzar hoy con entender el concepto de matriz y cómo calcular o cómo hallar una componente es básico y fundamental para, primero, poder entender cómo realizamos operaciones con un componente y segundo, pues identificar la posición de un número dentro de una matriz.